¿Cuántos vienen batallando? ¿O cuántos han estado batallando en la semana con algo en sus vidas que no han podido cambiar? Es una pregunta bien interesante. ¿Cuántos en este mes, en esta semana, han estado batallando con algo en su corazón y que dicen, Señor, quítame esto de mi corazón, y el Señor no se los ha quitado? O dice, yo ya no quiero ser rencoroso, y sigue su corazón lleno de rencor. Ya no quiero tener odio. Pero al momento Dios no ha contestado esa petición. O dije, Señor, ya quítame este pecado. Inclusive este pecado. Mira, hermano Roberto, las intenciones. O que se ha orado, Señor, quítame este pecado. Ya no quiero yo pecar. Pero el Señor no ha contestado aún. Digo, no sé si alguien viene aquí, no quiere decir que porque estamos en la iglesia ya no pecamos o somos perfectos. Pero si alguien está batallando en esa situación, de que tiene algo en su corazón que quiere cambiar y el Señor no ha cambiado, hoy es el día. Hoy es el día de cambiar, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo nuestra serie, ¿verdad? En el capítulo 23 del libro de Josué, de la serie Conquista. Y acompáñenme en el capítulo 23. Estamos ya, ahora sí, ya en la recta final, ¿no? En el capítulo 18 les dije lo mismo, pero ahora sí ya. Ya estamos a 2 capítulos, y el que sigue, y se acabó. Se acabó esta serie que desde enero, estábamos sacando cuentas ayer mismo, desde enero, empezamos con esta serie, ya más de 6 meses con esta serie. Ya, capítulo 23, el capítulo 24, y terminamos con nuestra serie Conquista. Ya ha sido una serie muy interesante, con muchos retos, con mucha información, no tan pesada como la de Jueces, pero interesante, ¿no? Interesante. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Yo le decía, si usted trae algo en su corazón que no ha podido cambiar y que por sus propias fuerzas no va a poder cambiar, hoy quiere Dios cambiar su corazón, ¿sí? Hoy va a ser la oportunidad de que usted entregue eso que trae en su corazón, ese odio, ese rencor, ese pecado que usted no ha podido cambiar por sus propias fuerzas. El Señor hoy lo puede cambiar en esta hora, ¿sí? Y bueno, vamos a estar en el capítulo 23, vamos a estar viendo una exhortación, un discurso de despedida de Josué. Vamos a estar viendo que Josué ya está muy avanzado de años, ya está a punto de morir, de irse, y antes de él de morir hace este discurso. Este es un discurso de exhortación, y el capítulo que viene es uno de despedida, ¿no? Entonces, algunos piensan que es el mismo, lo predican igual en la misma línea, pero si le ponemos atención, inclusive fueron en 2 lugares diferentes, ¿no? Y tienen 2 propósitos diferentes estos capítulos. Entonces, la siguiente semana vamos a estar viendo la diferencia entre los 2 capítulos, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumen, ¿no? En resumen, ya vimos del capítulo 1 al capítulo 5 la preparación para la conquista. Recuerdan cómo Dios preparó al pueblo antes de pasar el río, ¿ah? Y luego vimos que en el capítulo 6 al 12, cómo se llevó a cabo esta conquista, ¿no? De la tierra prometida. En el capítulo 13 al 22 estuvimos viendo algunos detalles de qué tierra le tocó a cada tribu, cómo se acomodaron, inclusive los pleitos entre ellos, ¿no? Que ya están ahí, pero toda la comunicación, ¿no? Lo pudo resolver. Y el capítulo 23 y 24, que son los últimos, vamos a ver este discurso y esta despedida de Josué antes de morir, ¿no? Entonces se moría. Entonces se pone muy interesante este capítulo, ¿no? ¿Y qué le parece si vamos directamente a la Biblia y empezamos a leer? Hoy sí vamos a leer la mayoría del capítulo, al cabo son pocos versículos, y vamos a ir sacando cada enseñanza de algunos versículos de ahí. ¿Está listo? Listo. Sí, bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, porque tú nos tienes con bien, porque nos tienes con más salud que enfermedad, Señor. Porque podemos estar aquí en este lugar, Señor, honrando y glorificando tu nombre, Señor. Sé que algunos venimos por ese deseo de servirte, otros venimos porque pues, nos trajeron, Señor, pero el propósito es que ya estamos aquí, Señor. Y queremos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y queremos
atesorar tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra pueda hallar un lugar especial, Señor, en nuestra mente y pueda bajar a nuestro corazón y luego salir por nuestra boca, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, porque tú has sido bueno. Bendice a aquellas personas que no pueden estar el día de hoy por trabajo, Señor, por enfermedad, Señor, por alguna situación de emergencia. Te pedimos que tú bendigas, Señor, sus vidas, Señor, sus corazones, donde quiera que ellos estén. Pero aquellas personas que sí pudieron estar el día de hoy y no quisieron por flojera, Señor, por desánimo, Señor, te pedimos que seas tú también bendiciendo sus vidas, Señor, y que pongas también en su corazón ese deseo de no dejar de congregar, Señor, como algunos tienen por costumbre, Señor. Bendice nuestro corazón, bendice nuestro entendimiento y prepáranos para esta palabra, Señor, que sin duda sabemos que viene de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, empieza el versículo 1 del capítulo 23. Dice, aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado de años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado de años. Bueno, empieza el capítulo, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Pasó mucho tiempo, ¿no? Y lo interesante es que Josué, ya siendo avanzado de años, que lo repite 2 veces la escritura, dice que reúne al liderazgo y reúne al pueblo de Israel para darles una exhortación, un mensaje, un consejo, ¿no? Un consejo, una predicación. Y vamos a estar viendo más adelante que esta exhortación tiene que ver como cuando yo no esté, sigan haciendo esto, ¿sí? No dejen de hacer esto, ¿no? No dejen de hacer esto y no hagan esto, ¿no? Vamos a ver más adelante 3 puntos que Josué platica con el pueblo y todos estos puntos tienen que ver con el agradecimiento a Dios y con la disciplina, ¿sí? Con la disciplina, ¿no? Con la fe. Y son puntos que vamos a estar viendo también más adelante que él no se inventó, sino que él vivió durante su vida, ¿no? Entonces vamos, algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Y de Josué, estuve estuve batallando mucho en esta predicación porque se me hacía muy larga, ¿no? Muy larga, tenía que estar recortando y quitando cosas y un punto de los que tuve que recortar era, quería ver sobre la vida de Josué, ¿no? Versus la vida de Moisés. Pero hacía, en resumen muy, muy corto, ¿verdad? Josué fue llamado como un líder militar. Y la tarea de Josué era llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Una vez que Moisés muere, Dios lo llama y le dice, tu tarea va a ser llevar a la tierra prometida, ¿no? Pero algo que me gustó mucho del liderazgo de Josué es que dice que después de que ya todo se tranquilizó, de que ya no había guerras, ¿verdad? Él seguía como un líder espiritual, ¿sí? O sea, no simplemente cumplió su propósito y dijo, ahí está Dios, ¿no? Ahí está, ya cumplí, ya conquistamos, pues ya, ¿no? Ahí cada quien hace lo que sea. Sino que dice que después de muchos años, ¿verdad? Él sigue estando dando consejos, él siguió estando compartiendo la palabra de Dios a sus líderes. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno cuando Dios nos llama a hacer algo y nosotros a una edad avanzada, qué bueno que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y nos dice, Señor, pues ya te conseguí tantas personas para tu reino, pues ya, ¿no? Ahí muere, ¿no? Y qué bueno que él nunca se apartó del liderazgo, aun cuando pasaron los años, ¿no? Nunca descansó, aun cuando el pueblo ya estaba en reposo, ¿sí? En reposo. Según los historiadores, comentan que habían pasado 10 años, aproximadamente 10 años desde la última pelea o desde la última vez que el pueblo de Israel conquistó, ¿no? Y lo podemos ver en el capítulo 21, cuando dice que Dios dio paz al pueblo y que ya nunca nadie molestó o atacó a Israel, ¿no? Entonces, de ese versículo, que es el que me parece que es el 21, 41 por ahí, hasta este capítulo 23, habían pasado ya alrededor de 10 años. Y yo me preguntaba y decía, ¿aquí ha cambiado en 10 años? ¿No? El pueblo, ¿cómo ha cambiado en 10 años? Y yo me decía, posiblemente sus tareas y sus funciones habían cambiado. Ya no eran hombres de guerra, ya no se dedicaban a atacar, sino que ya no eran soldados, sino que ahora tenían diferentes tareas y funciones, ¿sí? Dejaron de ser soldados, a lo mejor ahora ya eran padres de familia, ¿sí?
a lo mejor ya tenían que criar a sus hijos, ¿no? Otra cosa que había cambiado en estos 10 años es que ya tenían un sentido de pertenencia, tenían un lugar, tenían una casa donde vivir, ¿no? Recuerda que esta generación de la que estamos hablando nació en el desierto y eso es algo que le he comentado muy seguido porque es bien interesante. No tenían una casa, nunca habían tenido una casa. Nunca habían tenido un departamento, nunca habían tenido su cuarto, ¿no?, donde vivir, sino que ellos nacieron caminando. O sea, nacieron y cuando tuvieron uso de razón, seguramente ya habían pasado mucho tiempo. Y yo les decía en broma, ¿no? Quizás se preguntaban, ¿tú dónde naciste? No, pues 3 cactus para allá y 2 para acá. Y tú, no, pues en el cactus grandote atrás. Porque no había un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, no es como que, yo nací en Sinaloa. ¿Ah? ¿Cuántos nacieron aquí en Sinaloa? Ahora resulta que nadie es de Sinaloa, no va a decir, qué bueno. No, varios nacieron en Sinaloa. No, pues que yo nací en Puebla, ¿no? Que yo en Oaxaca, sí. Y ellos no tenían un sentido de pertenencia, ¿no? ¿Dónde naciste? En el desierto. ¿En qué parte? ¿Quién sabe? Íbamos caminando y ahí me nací y ya. Pero en 10 años ellos ya tenían una casa, ¿sí? Ya tenían un lugar donde vivir, ya tenían una heredad, ya tenían un sentido de pertenencia. Yo soy de aquí, ¿sí? Yo soy de esta ciudad que Josué me dio, ¿no? Y usted ya sabe cómo se repartieron las tierras, eso lo estuvimos viendo, ¿verdad?, en los capítulos pasados. Y también su estilo de vida había cambiado. Ya no estaban en guerra, sino que ahora cosechaban, a lo mejor tenían ganado, ¿sí? Entonces en 10 años habían cambiado muchas cosas en el pueblo, ¿no? Y por eso Josué hace este discurso, ¿no? Este discurso de que no se relajen, ¿sí? De que no se relajen y que no olviden, ¿verdad?, todo lo que Jehová había hecho por ellos en ese tiempo, ¿no? Suele pasar que cuando uno llega el momento de la tranquilidad, llega el momento después de la prueba, que uno se relaja, ¿no? Uno se relaja y pues ya deja uno de orar. Le pasó al rey David, ¿no? Cuando estaba siendo perseguido por Saúl, él pedía siempre dirección, oraba, Señor, ¿quieres que haga esto? Pero una vez que él tomó el liderazgo y que el rey Saúl murió, se relajó, ¿no? Se relajó y pecó de una manera fea, ¿no? Entonces, Josué, tratando de evitar eso, hace discurso pidiendo que no se relaje, ¿no? Y el verso 3 dice, José comienza el discurso aquí en el verso 3, y fíjense cómo comienza el discurso, ¿no? Dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Y luego esta parte es importantísima, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. La primera palabra que Josué empieza a decir es darle gloria a Dios, la primera cosa. Y esto es bien interesante porque era su despedida, ¿sí? Era su despedida. Él fácil podía enfocarse en lo que él había hecho, ¿no? Cuando alguien tiene una despedida en una iglesia, normalmente es, no, el hermano, tantos años nos ayudó en la predicación, fíjate, tantos años nos ayudó con los niños, o tantos años nos ayudó en el evangelismo y pues hoy se despide. Siempre se va enfocada al hermano que se va a despedir. Sin embargo, Josué empieza y lo primero que hace es no decir, bueno, pues ya ven que yo los traje aquí, y que pues yo les repartí las tierras y que Dios siempre peleó por nosotros. La primera cosa que él hace es siempre darle la gloria a Dios. ¿Sí? Sí, estamos aquí porque Dios peleó por nosotros. Y eso es bien importante, ¿no? Él pudo haber hablado de él y no está mal. O sea, pudo haber dicho, Dios me ayudó a dirigirlos, ¿verdad? Y Dios me ayudó para traerlos. Y está bien porque era su despedida, ¿no? Pero prefirió, en vez de hablar de él, de su trabajo, siempre enfocarse en lo que había hecho en Dios, en el pueblo. Y es bien interesante cómo él siempre desde las primeras palabras empieza a glorificar a Dios. Y luego aquí viene el versículo 4, donde empezamos a ver ahí como banderitas rojas, dirían, está de moda esa ahorita las banderas, no sé qué significa, pero se escucha bien, ¿no? Y dice, he aquí, os he repartido por suerte una herencia para vuestras tribus. Para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan. Esto es bien interesante porque no todo estaba conquistado, ¿sí? Aún quedaban algunas ciudades por tomar, ¿sí? Y dice, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y esto es bien interesante porque dice, las ya destruidas, las que ya tomamos, como las que quedan. O sea, habían pasado 10 años donde no había actividad militar, pero eso no quiere decir que se haya conquistado el 100% del territorio, ¿sí? Había algunos territorios que no habían sido conquistados aún.
Pero Josué tiene la confianza en Dios de que van a ser conquistados más adelante. Dice el versículo 5, y Jehová vuestro Dios los echará delante de vosotros y los arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseerás sus tierras como Jehová vuestro Dios lo ha dicho. También es algo bien interesante porque él dice, no, vamos a tomar esas tierras porque Jehová nuestro Dios ya me dijo, ¿no? Ya nos dijo. ¿Cuándo le dijo? En el capítulo 1, en el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo de heredad la tierra de la cual yo juré a sus padres que yo le daré a ellos, ¿no? Entonces él estaba seguro de que esas no representaban ningún problema, ¿no? Las ciudades que quedaban por ser conquistadas no representaban ningún reto hablando militarmente. Pero sí había una preocupación, ¿sí? O sea, y aquí empieza lo interesante y aquí empieza lo grueso del mensaje, es que pónganme atención, ¿no? Si ahorita ya no me puso atención, todo esto está bien, ¿no? Pero ahorita de aquí para adelante, ahora sí ya, pónganme atención, ¿no? Teniendo esto como base, ¿verdad? Que aún quedaban ciudades sin conquistar. Este capítulo en Josué exhorta al pueblo a 3 actividades o mandamientos, por decir así, que ellos deben de seguir haciendo, aun cuando Josué ya no esté entre ellos, para que Dios siga bendiciendo sus vidas. Josué había tenido, no sé cómo decirle, ¿no? Había entendido que la consecuencia de obedecer a Dios era bendición. Él lo había entendido perfectamente. Él decía, mientras nosotros obedecemos, Dios nos bendice. Sí, y ese discurso va basado a la obediencia, ¿no? A la obediencia hacia Dios. Porque Josué había entendido a través de su experiencia personal, a través de sus 100 y tantos años que él tenía, que mientras él obedecía a Dios, Dios lo bendecía. ¿Sí? Y eso es un principio que nosotros tenemos que, y por eso le hacía la pregunta del principio, ¿verdad? ¿Cuántos no se sienten bendecidos o Dios no se? Bueno, tiene que ver mucho con la obediencia, pero con eso vamos a cerrar, no me quedo adelantar, ¿no? Entonces, pero Jesús había entendido, Josué, ya estoy con Jesús, ya me adelanté como 5,000 años, ¿no? Josué había entendido que mientras el pueblo era obediente, Dios bendecía al pueblo. Pero también sabía que si el pueblo desobedecía, ¿verdad? Dios castigaba al pueblo. Y lo vamos a ver en la última, cuando dice, Dios cumple su palabra aun sea buena o aun sea mala, ¿sí? Entonces mucho cuidado le decía, no, pero ese es el último punto que Jesús hizo. Entonces él había entendido que el resultado de la obediencia era bendición. Y entonces por eso hace esos 3 puntos y dice, cuando yo no esté, sigan estos 3 puntos que le voy a dar, ¿no? Y el primer punto que él le dice al pueblo es, esfuércense en guardar la palabra de Dios, ¿sí? El primer punto que Jesús le dice al pueblo es, esfuérzate para guardar la palabra de Dios. Versículo 6, para que no vean que le estoy echando mentiras. Esforzar pues mucho, no dice, hace énfasis, esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros. Ni hagan mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirvas, ni los inclines ante ellos, mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por nosotros, como él lo ha dicho. Otra vez voy a decir lo mismo, ¿no? Pero el primer punto es, versículo 6 dice, esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Este es un consejo, ¿ah? Este es un consejo que él mismo había recibido. ¿Ese versículo se hace parecido a alguno que hemos visto en esta serie? En el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1 Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no se aparte de ti este libro. No, o sea, este mismo consejo que él había recibido cuando él era joven, ahora él lo expresa cuando ya está viejo. Y en el versículo 7 del capítulo 1 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. ¿Ven? Lo mismo mensaje que él había recibido muchos años atrás y que él había comprobado que sí funcionaba.
Le dice, bueno, el primer consejo que yo les voy a dar, esfuércense, sean valientes y no se aparten el libro de su boca. Pues ella había comprobado por su propia vida y por su propia experiencia que el guardar la palabra lleva al éxito. ¿Sí? Él ya había comprendido por su propia experiencia y por su propia vida que esforzarse en guardar la palabra de Dios garantiza el éxito. ¿Sí? Él lo había vivido, no lo estaba inventando, no lo estaba, es que escuché a alguien decir, no, él lo había vivido en estos años y él decía, esfuércense porque sí funciona. Sí funciona. Si tú guardas la palabra de Dios y te esfuerzas en guardarla, el éxito está asegurado. ¿Y por qué? ¿Por qué era tan importante esforzarse? El versículo 7 lo dice, para que no se mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros. No hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirvas, ni os inclinen a ellos. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Josué sabía que ya no había ninguna amenaza militar que pudiera contra el pueblo de Israel. O sea, los pueblos que quedaban eran una minoría, ¿no? Si esos pueblos se querían levantar en armas contra el pueblo de Israel, no era una amenaza. Pero había una amenaza mucho mayor, que se llama idolatría. ¿Sí? Dice, ya no vamos a cuidarnos de las armas que nos van a ganar, pero cuídense mucho de no apartarse de la palabra, porque pueden caer en idolatría. ¿Sí? Entonces esa amenaza, Josué la veía en el pueblo y decía, esfuércense mucho en estudiar la palabra para no caer en idolatría. ¿Sí? Entonces era una amenaza que estaba latente, ¿no? ¿Qué es la idolatría? ¿Sí? Cualquier persona, lugar o cosa, inclusive cualquier idea que es colocada encima de Dios, se llama idolatría. ¿Sí? Cualquier persona, lugar, cosa, incluso una idea que es colocada encima de Dios, se llama idolatría. La idolatría existe desde tiempos muy, muy antiguos. ¿Sí? Desde el pueblo de Israel ya vemos la idolatría en el mundo y es una forma de adorar, pero es una forma de adorar muy destructiva. ¿Sí? Dios ha castigado siempre la idolatría. ¿Sí? Dios no ha tolerado nunca la idolatría. La idolatría es la adoración a algo que no es Dios. ¿Sí? Cualquier adoración a algo que no es Dios es idolatría y viola el primer mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Ahora, usted me dirá, hermano, pues ya estamos en el 2024, la idolatría ya fue ahí en el pueblo de Israel. Y mi pregunta es, ¿existirá la idolatría aún? Pues eso es bien interesante, ¿no? Porque usted dice, bueno, pues yo soy cristiano, no traigo ningún santito en mi cartera, espero, ¿ah? Espero que no traiga ningún santo en la cartera, no traigo ninguna cadenita donde venga la virgencita, espero, ¿ah? Y pues no soy idólatra, ¿ah? ¿Seguro? ¿Ah? ¿Seguro? Y yo estaba viendo un artículo que dice que es la idolatría moderna. Entonces es la idolatría moderna, ¿no? Algunos de nosotros, aún como cristianos, ¿verdad? Aunque no adoremos a santos, imágenes, seguimos teniendo una idolatría como al dinero. Y no es algo que voy a abarcar porque ya nuestro hermano nos dio con todo la semana pasada, pero seguimos idolatrando el dinero. ¿Sí? Hay personas que prefieren, ¿verdad?, el dinero que el servicio a Dios. Y créeme, yo le dije alguna vez y te vuelvo a repetir, el diablo estaría dispuesto a darte el dinero que tú quieras con tal y que tú no sirvas a Dios. ¿Sí? O sea, eso no es problema. O sea, eso no es problema. Si tú dices, bueno, pues me quiero quedar para ganar un dinerito extra, no sé qué, lo vas a tener. Pero la consecuencia va a ser idolatría, ¿no? Ahora, las cosas materiales. Estamos hablando de las cosas materiales que se convierten en idolatría. Hay personas que Señor, pues dame mi carrito, que uno de agencia, no te pido mucho, no uno de agencia, 2025. Y bueno, Dios se lo da. ¿Y luego qué creen que pasa? Que ya no viene a la iglesia porque pues, no lo mete a la terracería. ¿Verdad? Oye, ¿por qué no has venido? Pues es que te acuerdas del carro que me dio Dios, no me gusta meterlo a la terracería. ¿Verdad? Idolatría, ¿no? Ahora, no solamente existe la idolatría hacia lo material, sino hacia las personas. Hay personas, aún siendo cristianas, que tenemos idolatría sobre otras personas. Llámese artistas o deportistas. ¿Sí? O sea, hay personas, hermanos, que de verdad
no han podido sacar a esos artistas del mundo de su corazón, ¿verdad? Y lo siguen idolatrando y que se siguen recordando sus canciones. Ay, me acuerdo de aquel amor que tuve cuando yo estaba joven. Hermano, hay personas que son capaces de matar por su equipo de fútbol. Lo hemos visto en los estadios. Tú nomás di abajo el América y olvídate, ¿verdad? Te corretean con palos. O abajo las Chivas, ¿no? O sea, hay personas que son capaces de discutir y golpear a otro ser humano por unos jugadores que ni siquiera en el mundo lo hacen a uno, pero que uno los defiende de todo corazón. Y se dirá, no, pues yo no soy así, no, está bien, está bien. Pero ¿qué me dice sobre la idolatría hacia los pastores o los líderes religiosos? ¿Qué me dice de aquellas personas que le ponemos cargos o nombres en las iglesias? ¿Verdad? Que por ahí el Eric nos decía el apóstol, profeta, no sé qué, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de eso para no meterme en problemas, ¿no? Pero mucho cuidado con la idolatría. Sí, mucho cuidado en idolatrar al hombre. Aún sea cristiano, aún sea pastor, profeta, no voy a decir mucho, pero mucho cuidado. ¿Verdad? Mucho cuidado en idolatrar y poner títulos a personas que no se lo merecen. ¿Sí? Mucho cuidado. Hasta ahí voy a dejarlo. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando nos idolatramos a nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando uno dice, pastor, es que yo me merezco lo mejor? O sea, soy un hijo de Dios. ¿Ah? Y pues estoy en mis 50 pesos de diezmo y lo único que me dan es bien poquito talento. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Ah? Pastor, no hay aire acondicionado en la iglesia y mis 100 pesos de diezmo, ¿qué pasó? ¿Dónde están yendo? ¿Ah? O sea, ¿qué pasa cuando idolatramos nuestro ego? O sea, eso es bien peligroso, el decir yo me merezco, yo quiero que la iglesia me dé. La iglesia necesita darme a mí porque yo soy un... No. Aquí venimos a servir, ¿sí? Aquí venimos a servir, ¿no? Dios, el mismo Jesús dijo que Él venía a servir, no a ser servido. Si alguien viene o cree que debe ser servido en una iglesia porque da 50 pesos de diezmo, hay que analizar su corazón, ¿sí? Hay que ver esa idolatría, ¿no? Y le vuelvo a repetir, y con esto voy a cambiar de tema porque ya van algunos minutos. Todo aquel que coloca antes de Dios, todo lo que se coloca antes de Dios, todo antes de Dios será llamado un ídolo para un cristiano. Todo lo que se coloca antes de Dios es un ídolo para un cristiano. ¿Sí? Aprendamos a identificar qué es idolatría. Inclusive puede ser tu pareja, tus hijos, ¿sí? Inclusive puede ser lo que sea, ¿no? Aprendemos a identificar. Segundo punto, ¿verdad? Que Josué exhorta al pueblo, dice, guarden nuestras almas, guarden sus almas para amar a Dios. Y dice el versículo 11, y créeme, no se pone mejor que el pasado. Aquí sí vamos a raspar algunos muebles, pero ni modo, es la palabra, ¿verdad? Es la palabra. Ya, yo creo más que eso raspó la semana pasada, no se puede, pero ni modo. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartéis y os uniréis a los que restan en estas naciones que han quedado con vosotros, y concertaréis con ellos matrimonio, mezclando con ellos y ellos con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que seréis por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que parezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Híjole. Aquí sí se viene un poquito de verdad, pero pues vamos a darle rápido también para que no se sienta. Este también es un mandamiento que Josué no había inventado, ¿verdad? Él también ya lo había recibido antes y está escrito en Deuteronomio capítulo 7, ¿no? Donde Dios da instrucciones precisas a los israelitas de no no tener relaciones o acercamientos con personas que no pertenezcan a su pueblo. Mucho menos, ¿verdad? Con personas que deben ser expulsadas del territorio de Canaán. ¿Sí? Esta era una ley que dice, no se mezclen con personas que no tengan su misma fe. Mucho menos con aquellas que tienen que ser expulsadas, ¿no? Ahora, quiero hablar del yugo desigual, ¿sí? Y sé que aquí voy a salir crucificado quizásmente, pero es palabra de Dios, ¿verdad? Yo no voy a decir nada que no venga en la Biblia, ¿no?
Así es que, híjole, este es un tema bien delicado porque, y luego uno sale como que regañado, ¿no? Hermano, pues es que la iglesia están todos feos y yo me gustan guapos. ¿Verdad? ¿Qué quiere que haga yo si están? Pero bueno, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, ¿verdad? Pablo habla acerca de este tema y retoma esa base bíblica que acabamos de leer. Y dice, no os unáis en yugo desigual con incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? Una de las cosas que yo aprendí cuando recién recibí a Cristo es que ser amigo del mundo te convierte en enemigo de Dios. Así, ¿no? Esto no quiere decir que no me tengo que relacionar. Pues tengo que vivir en el mundo. No quiere decir que me tengo que ir a vivir a la luna donde no hay nadie, ¿no? O que tengo que dejar de hablarle a todos los que no son cristianos, ¿no? Pero sí hay una cosa importante, es que debemos de apartarnos de lo que nos aleja de Dios en este mundo. ¿Sí? Podemos convivir con el mundo, pero apartarnos de lo que nos aleja de Dios o de lo que nos aparta de las cosas de Dios. ¿Sí? Ahora, desgraciadamente, el mundo se ha infiltrado ya en las iglesias. ¿Sí? Desgraciadamente, hemos adoptado cosas que el mundo hace en las iglesias y lo vemos como algo normal. Pues todos lo hacen, ¿verdad? Esto no tiene nada de malo, hombre, que los jóvenes pues, vivan un ratito juntos y ya después se casen. Pues, no. Hemos adoptado cosas. O sea, no tiene nada de malo pues que ande con uno y con otro. Está disfrutando su juventud. Sí, está experimentando sexualidad. Está experimentando si es ella o él, ¿no? O sea, hemos adoptado cosas, ¿verdad?, que el mundo hace y la hemos llamado normal. Normal, ¿verdad? Desgraciadamente en este tiempo el mundo ha tenido una influencia muy fuerte dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque seguimos idolatrando hombres en las iglesias, ¿no? Y seguimos idolatrando falsos maestros que traen enseñanzas fuera de lo que es la palabra de Dios. Nosotros solamente seguimos diciendo, amén, gloria a Dios, ¿eh? Hermano, vamos a cambiar esta dinámica, ¿qué le parece si ahora no? Y uno, sin saber de la palabra de Dios, siempre dice, sí, amén, este apóstol no puede estar fallando, ¿no? Es un hombre de Dios, ¿no? Entonces, híjole, se ha mezclado un poco lo que tenga que ver el mundo con la iglesia y en este punto, ¿verdad?, el Josué dice, mucho cuidado de no mezclarse con los que quedan, ¿verdad? Mucho menos se den en casamiento, ese es el siguiente punto. Y aquí es donde vamos a raspar un poquito de muebles, ¿no? El matrimonio o el noviazgo entre dos personas que no tienen la misma fe no debería ser correcto. Así es, ¿verdad? Y es un principio, o debería ser un principio fundamental en las iglesias, es decir, no podemos unir el noviazgo, el matrimonio a personas que no tengan la misma fe. Lo hemos visto ya como algo normal. O sea, se ha normalizado en las iglesias. O sea, yo creo que el 90-95% de personas que tienen, o de jóvenes que tienen un noviazgo entre las iglesias es con alguien inconverso. Y esa es una estadística a nivel, no más, ¿no? Pero la Biblia dice, no yo, no el pastor, no los líderes, ¿verdad? La Biblia dice que tiene que ver la luz con las tinieblas. ¿Sí? No unáis en yugo desigual, que tiene que ver la luz con las tinieblas. Mi consejo es no lo hagas. Mi consejo, no lo hagas. Que está bien guapo, que es bien atento, que bien marihuanito como me gustan, no lo hagas. Bien tatuadito así, Santa Fe, Clan y puros de esos. Pretextos va a haber. Pretextos va a haber los que tú me pongas. Hermano, es que las de la iglesia son peor, son bien chismosas. Pretextos va a haber. Hermano, es que en la iglesia hay puro feo, pura fea, y a mí me gustan, pues mira, pues tengo mi estándar alto, ¿no? Hermano, es que pues, en la iglesia son bien aburridos, a mí me gusta como que acá el ambiente, ¿no? En la iglesia pues puro devocional, ¿verdad? Aún con todos esos pretextos, no lo hagas. Mire, si el matrimonio, aún con la misma fe, se vuelve difícil, ¿verdad? Ahora imagínese con alguien que no conoce a Dios, que no ama a Dios, ¿verdad? Si no ama a Dios, posiblemente no te va a amar a ti tampoco. Ahí te la dejo. Y hasta ahí vamos a dejar porque va pasando el tiempo, ¿no? Y no es el tema. Pero mi consejo es no lo haga, ¿sí? La Biblia dice que tiene que ver la luz con las tinieblas. Ya si de aquí me quiere borrar el Face, adelante. Y la tercera cosa que Josué dice al pueblo es,
reconocer, ¿sí?, que todo lo que Dios dijo se cumplió. Dice el versículo 13 y 14. Y he aquí que yo estoy por entrar hoy por el camino de toda la tierra. O sea, que está despidiéndose, que ya estoy por morir. Y luego hace el consejo, dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos ha acontecido, no falta ninguna de ellas. Qué bonito, ¿no? Que Josué dice, yo ya estoy por morir, ya soy muy avanzado de edad, pero les puedo decir, ¿verdad?, que Dios ha cumplido todas las palabras o todas sus promesas al pie de la letra. ¿Sí? Una verdad eterna es que Dios es fiel y que Dios no miente. Es una verdad eterna. Y es lo que Josué decía, Dios es fiel, Dios no miente. Aunque fue difícil para el pueblo de Israel, Dios cumplió su promesa. Aunque pasaron 40 años en el desierto, aunque una generación tuvo que morir y tuvo que nacer otra generación, aunque tuvieron que pasar el río Jordán, aunque llegaron a la tierra prometida y tuvieron que pelear, y fueron derrotados en ocasiones. ¿Usted recuerda esa historia donde fueron derrotados porque alguien robó algo? Y fueron humillados, ¿verdad? Porque iban confiados a que, ¿qué nos pueden hacer? Y fueron derrotados, fueron humillados. En ocasiones fueron engañados. Me tocó predicar ese capítulo cuando fueron engañados por otro pueblo. Tuvieron divisiones entre ellos. Pero al final dice José, en el tiempo de Dios, que es perfecto, Él ya nos entregó la tierra prometida. Entregó la tierra, lo que Él había prometido, lo cumplió. No en el tiempo de nosotros, no en el tiempo que nosotros hubiéramos querido, pero Él cumplió su promesa. No te canses de orar. ¿Sí? O sea, es duro a lo mejor seguir orando por algo que tú no ves ningún cambio. Quizá ellos estuvieran en el desierto por 40 años diciendo, hey, ¿y dónde está la tierra que Dios nos había prometido? ¿No? Inclusive decían, ¿sabes qué? Mejor hay que regresarnos. Se me hace que era puro cuento esa tierra. ¿Sí? Mejor llévanos a morir allá como esclavos. ¿Sí? Era difícil, ¿no? Pero cuando tú estás orando por algo y esa circunstancia no cambia, al contrario, empeora, ¿verdad?, el desánimo llega a tu vida. Y es normal. Es normal que el desánimo llegue, ¿verdad? Y el desánimo llega rápido y se va muy lento, ¿no? Pero la Biblia dice, y José dice, el Señor siempre cumple lo que promete. El Señor siempre cumple sus promesas, ¿no? Y yo te puedo decir en mi vida personal que el Señor siempre ha cumplido su promesa. ¿Ha sido difícil? Sí, en ocasiones pasamos cosas difíciles, pero el Señor nunca nos ha dejado de su mano y Él siempre ha cumplido sus promesas. Pero es más fácil quejarnos por lo que no nos ha dado el Señor que dar gracias por lo que sí nos ha dado. Es más fácil llegar aquí, Señor, pues es que te pedí esto y pues mira, ya tengo. Entonces, cuando decimos, Señor, pues gracias por la vida que tú me has dado. ¿Sí? Gracias porque tengo a mi familia, tengo a mis padres, tengo un trabajo estable, tengo tengo salud, tengo a mis hijos, tengo mis hijos. Entonces es más fácil victimizarnos que dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, ¿no? Y voy a cerrar, ya voy a cerrar con esto. Y voy a hacer una analogía, no sé si se diga así, pero me gusta esa palabra, es que va a ser una analogía. O una comparación, ¿verdad? Una aplicación espiritual a esto. Y vamos a hacer una comparación entre la tierra prometida que Josué y el pueblo tuvieron que tomar, entre el pecado que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, empieza una batalla por conquistar nuestro corazón. Y así como el pueblo de Israel, ¿verdad?, tuvo que expulsar todas aquellas personas, cosas que no agradaban a Dios y que no eran parte de esa tierra prometida, nosotros tenemos que empezar a despojar de nuestro corazón todas las cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Entonces es una analogía muy, muy buena esta. Así como aquellas personas tuvieron que sacar de la tierra prometida, y eso ya lo había puesto en esa situación el pastor en algunas predicaciones, ¿verdad? Y él decía, no te enamores de tu pecado, me acuerdo de esa parte, ¿verdad? Y él decía, así como ellos tenían que expulsar todo lo que no era de Dios, en nuestro corazón tenemos que hacer lo mismo. Y esa tierra prometida se convierte en nuestro corazón, ¿sí?
Y Dios pide que despojemos de nuestro corazón todo lo que a Él no le agrada, incluyendo los pecados en nuestro corazón. Quizás cuando tú llegaste a Dios, tu corazón estaba lleno de rencor, estaba lleno de odio, estaba lleno de amargura, de resentimiento, de tristeza, de depresión. ¿Verdad? Y poco a poco has empezado a limpiar y a limpiar. O a lo mejor no ha habido ningún cambio. Pues te preguntaba al principio, ¿hay algo que no ha cambiado Dios en tu vida? Quizás en tu corazón has encontrado idolatría. Quizás has batallado con un pecado como es el alcoholismo o la drogadicción. Pero hermanos, somos cristianos. Bueno, venimos a la iglesia. ¿Ah? El hecho de venir a la iglesia y ser cristiano no nos hace perfectos. Y si es que si hay alguien que ha estado aquí batallando con la drogadicción, el alcoholismo, inclusive el adulterio, la fornicación, la pornografía. Y dice, hermano, es que yo lo he intentado, créeme, yo lo he intentado, yo he orado a Dios. Yo dejo de hacerlo por tanto tiempo, pero es que vuelvo otra vez a caer. Y esa analogía es esta. Israel no fue capaz por sus propios medios de expulsar ni siquiera a una persona. Solamente Dios fue capaz de hacerlo. Y Josué dice, Él pelea la batalla por nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de expulsar de nuestro corazón ni un solo pecado. No tenemos la capacidad de expulsar de nuestro corazón nada que le haga, solamente Dios puede hacerlo. Nadie puede mediante obras, o mientras ritos, sacramentos, o mediante la religión, limpiar su pecado. Nadie. No hay ninguna religión, ningún sacramento, ningún rito, ninguna obra, nada que tú puedas hacer para limpiar tu pecado. Nada. Solamente hay una forma de limpiarlo y se llama la sangre derramada de la cruz del Calvario de Jesús. Pues te preguntaban en la mañana, ¿estás batallando? Josué dice, porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por nosotros. Eso no quiere decir que mientras Él pelea, nosotros podemos estar cruzados de brazos esperando que Él haga la obra. Porque eso nos convertiría en religiosos. Mire, los fariseos decían que ellos estaban arrepentidos, pero seguían haciendo las cosas que normalmente no le agradaban a Dios. Y Jesús le llama hipócritas. Sí, yo estoy arrepentido, vengo a la iglesia, pero sigo haciendo lo mismo. Pero dentro de la iglesia soy uno, afuera de la iglesia sigo siendo el mismo. Y Jesús decía, hipócritas. Señalaban la falta de los demás, decían, mira este pecador, pero cuando ellos tenían las mismas faltas o peores. Y Jesús le llama hipócritas, fariseos hipócritas. Porque un verdadero arrepentimiento tiene como resultado una evidencia que es un cambio de nuestro corazón y un cambio en nuestra vida transformada. Vuelvo a repetir, un verdadero arrepentimiento tiene un resultado que es un cambio en nuestro corazón y un cambio en nuestra vida transformada. Para que Dios termine de hacer la obra en nuestro corazón, necesitamos ser unas personas dependientes de Dios y obedientes a Dios. Entonces Él se encargará de limpiar nuestro corazón. Repito, no podemos estar cruzados esperando, pues Dios dijo que lo iba a quitar, pues a ver a qué horas. ¿Sí? No podemos estar haciendo eso. La pregunta es, ¿qué debo de hacer para que Dios siga limpiando con todo lo que hay en mi corazón que a Él no le agrada? ¿Qué debo de hacer para poder venir a la iglesia y adorarlo con libertad? Porque a veces venimos aquí y nos acordamos de lo que hicimos en la semana y que no era correcto. Y no hay la libertad de agradar. Y dice, Señor, ya no quiero hacer eso. Yo quiero venir aquí a adorarte con libertad. No tener algo en nuestro corazón que me diga, hey, pues sí, pero acuérdate de ayer, ¿cómo le pegabas a tu esposa? O sea, ni el piso tocaba, pum, ahí te la llevabas. Y hoy vienes aquí, levantas tus manos y, ay, Señor, bendíceme, ¿no? Qué bonito sería venir y decir, ay, esta semana me siento bien, ¿ah? Dios trabaja en mi corazón, Dios me ha quitado ese deseo de discutir con mi esposa, aunque es difícil, pero bueno, Dios me ha quitado ese deseo de drogarme, de tomar alcohol, de ver esa pornografía, de estar con alguien que no es mi pareja. Dios ya me ha hecho libre. Qué bonito sería que tú llegues a este lugar y decir, soy libre, el Señor me ha libertado.
Pero si no lo va a hacer, si no hacemos estos 3 pasos que José nos indica. No podemos estar de brazos cruzados esperando que Dios venza al enemigo en la tierra prometida. José dice, no pueden estar de brazos cruzados. Número 1, esfuérzate en guardar la palabra de Dios. Estudia su palabra, aprende su palabra para que no puedas caer en idolatría. La segunda cosa que dice, guarda su alma para amar a Dios. Guarda tu alma solamente para amar a Dios. Y la tercera cosa dice, tiene que ver con la fe. Y dice, reconoce que Dios no va a dejar ninguna de sus promesas sin cumplir. Mientras tú sigas estos 3 pasos, ¿verdad? No va a haber cosa que Dios no pueda quitar de tu corazón. ¿Sí? Te vuelvo a preguntar, ¿estás batallando con algo que Dios no ha quitado de tu corazón? Fácil, ¿no? Bueno, no fácil, pero la solución es esta, ¿no? Guarda tu corazón, esfuérzate, sé valiente, guarda la palabra de Dios. Guarda tu alma siempre para agradar a Dios y sobre todo ten fe en que Dios va a cumplir esa promesa que Él ha hecho a tu vida. ¿Por qué nos ponemos de pie y hacemos sesión de oración?